Desde el versículo 1 vamos a leer todo el capítulo 62. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hasta al 12 hemos leído. A través de la vida de David, nosotros podemos aprender muchas cosas de la vida de fe. Muchos quieren esperar, quieren encontrar una situación agradable o la riqueza, abundancia, paz, tranquilidad. Como Elimelech y Noemí, viendo el hambre, viendo una crisis o una situación o una dificultad, algunos abandonan la palabra de Dios y descienden al campo de Moab, al mundo, donde no hay la promesa de Dios y la palabra de Dios. También muchos pierden la esperanza, la paz, la alegría, el gozo y el agradecimiento ante una situación difícil. Porque depende mucho de la situación. La vida de fe, ¿por qué tiene que caerse ante una situación o una crisis o una dificultad? Entonces los que caminan con Dios durante muchos años, ellos solamente tuvieron situaciones positivas, agradables, abundancias, riquezas. Por eso ellos, sin retroceder, sin abandonar la promesa del Señor, siguen adelante. En ninguna manera. Dios nos muestra a través de David. David tuvo muchas dificultades, muchos enemigos, por fuera, por dentro también. No solamente Saúl fue enemigo de David,
ni los filisteos y amalecitas, sino hasta sus hijos, como Absalón y Adonías, se levantaron contra David, diciendo: yo soy el rey de Israel. Ya se acabó la época de mi padre. Mi padre es inútil. Ya no puede ser el rey de Israel, sino Dios está conmigo, yo soy el rey, yo soy mejor que mi padre. Así, cerca de David, ahí estaban los enemigos, rebeldes, como Absalón y Adonías. Joab aparentemente estuvo con David. Cuando Absalón se levantó contra David, Joab todavía estaba con David. Pero cuando David era viejo, aunque se cubría por la frazada en la cama, no se calentaba más su cuerpo. Quiere decir que el cuerpo de David, cuando ya estaba casi muerto, no podía levantarse más ni a la batalla, ni agarrar su espada. Según el punto de la vista de Absalón, ya se había acabado la época de David. David ya estaba perdido como un anciano débil, enfermo, viejo, que solamente estaba esperando la hora de su muerte nomás. En aquel momento, Adonías, el príncipe más excelente, el hijo mayor de David, él tenía más posibilidad de sentarse en el trono del rey de Israel. Cuando se levantó Absalón, si Absalón, Joab no hizo caso, sino Joab le acompañó y le apoyó a David. Pero cuando se levantó Absalón, pero Adonías, según el punto de la vista de Absalón, Joab, David ya estaba perdido. En ese caso, ¿para qué yo voy a quedarme con David? Tengo que ser astuto. Tengo que calcular bien dónde está la mayor posibilidad de continuar mi vida con éxito. David ya está muy viejo. Si yo me quedo con David, moriré con David. Adonías me va a matar. Yo no quiero quedarme como enemigo del príncipe que tiene mayor posibilidad de ser el rey de Israel después de David. Por eso, Joab se quedó con Adonías. Él abandonó David y se quedó con Adonías, apoyándole a Adonías. ¡Viva Adonías, el rey de Israel! Como Joab le apoyaba a Adonías, muchos israelitas, viéndolo, wow, es cierto. Ya se acabó la época de David, empieza un mundo nuevo a través de Adonías. Había mucha gente que
estaban de acuerdo y le seguían a Adonías. Pero aún Dios no había abandonado a David. David se levantó, luego ungió a Salomón como el rey de Israel. Aparentemente David ya no tenía más fuerza ni poder. Y Adonías tenía posibilidad y la juventud. También Adonías tenía mucha gente, mucho apoyo de los demás. Joab, él era gerente, pero general. Él era general principal. Él era el ministro de defensa, quiere decir. Como Joab se quedó con Adonías, entonces todos los ejércitos se quedaron con Adonías apoyándole. Pero lo más importante es la voluntad de Dios. Lo más importante es la promesa de Dios. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Quién puede ser el rey de Israel? El hombre más inteligente, el hombre más prudente, excelente, fuerte, capaz. En ninguna manera. Eso no es importante. Lo más importante es, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Quién tiene el apoyo de Dios? Dios aún no se ha apartado de David. No, en ninguna manera. Hasta el día de muerte de David, Dios estaba con David apoyándole. David llamó a Salomón y le ungió a Salomón como el rey de Israel. Entonces, ¿quién es el rey entre Salomón y Adonías? Salomón, obviamente. ¿Por qué? David ungió a Salomón como el rey. Adonías, él mismo se levantó diciendo, yo soy el rey. ¿Por qué? Soy más capaz, soy más excelente, soy más mayor, soy mejor que los demás príncipes. Adonías seguía la posibilidad. ¿Sí? Salomón, mi hermano menor, él es un niño todavía, no sabe nada. ¿Cómo él puede ser el rey de Israel? No, yo tengo que ser el rey de Israel. Eso no era la voluntad de Dios ni la promesa de Dios, sino el deseo y el pensamiento de Adonías, no más. Por fin, Joab se quedó con Adonías. ¿A qué se refiere? Aunque Joab estaba cerca de David todo el tiempo, él no era siervo de David. Él era uno de los enemigos de David. David no lo sabía que Joab no estaba con David por la fe, con el mismo corazón. Yo creo que David ya lo sabía. Muchas veces Joab no escuchaba lo que le decía David. David en la batalla con Absalón ordenó a todos sus ejércitos
Ahí estaba Joab también. ¿Qué es lo que dijo David? Cuando ustedes se encuentren con Absalón, mi hijo, que tengan misericordia de Absalón. No toquen, por favor, que me traigan sano. Eso era la única petición y palabra de David hacia a su ejército. ¿Quién es Absalón? El traidor, el hijo rebelde que se levantó contra David, que robó el trono del rey de Israel. Claro que sí, humanamente, Absalón era digno de morir y malo. Pero en el corazón de David había el gran amor hacia Absalón. Y David tuvo misericordia de su hijo Absalón. Joab, al alcanzar a Absalón, ¿qué es lo que hizo? Él ordenó a matarlo a sus soldados. Pero ellos no querían. Ellos no querían tocar la vida de Absalón porque se acordaban la palabra de David. Como nadie se animaba de matarlo, Joab mismo cortó la cabeza de Absalón. Maldito, maldito. Estando cerca de David todo el tiempo, Joab no tenía interés del corazón de David. Joab no hacía lo que quería hacer David, sino él hacía lo que le parecía bien y correcto. Este tipo de hombre tiene que morir, maldito, rebelde, traidor. Por eso, Joab, por su razón, por su deseo, por su pensamiento, mató a Absalón. No solo eso, sino David. Le dolía mucho su corazón por Joab. Así cerca de David también estaban muchos enemigos, problemáticos, por dentro, por fuera. David estaba rodeado por los enemigos y problemas. Por eso David estaba muy angustiado todo el tiempo. Por eso David, ya no puedo esperar más a Dios. Me cuesta mucho seguir al Señor y caminar con Dios. Ya no da más mi paciencia. Hasta aquí nomás me voy. Por eso David abandonó la promesa de Dios y huyó. En ninguna manera. Sino David, cada vez él alababa al Señor, testificaba también. Nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Eso es el testimonio de David. Nada me faltará. No porque David tenía situación buena, tranquilidad, paz, no más, sino por Jehová. Confiando en Jehová, David pudo tener paz, esperanza, tranquilidad, agradecimiento también. Sí. David pudo caminar con Dios
porque David era un hombre recto, limpio, obediente, ejemplar, sin defecto, sin falla, sin errores. Por eso, en ninguna manera tampoco. David agarró la mujer de su siervo Urías. Es algo muy sucio, ¿verdad? Adulteró con Besabe, la esposa, ¿quién era la esposa de Urías? Después de adulterar, se enteró que se embarazó. No había manera de cubrir eso. Por eso llamó a su siervo Urías, que estaba en plena batalla. Urías no se daba cuenta porque el rey le llamó. Urías estaba en la batalla, peleando, luchando todos los días con sus soldados. Pero de repente David lo llamó al palacio real. Mi siervo Urías, muchas gracias por tu trabajo, por tu corazón. Hoy reposa bien aquí y vamos a disfrutar. Después de la fiesta, David esperaba que regresara a su casa Urías. ¿Por qué? Urías quedándose en la batalla durante un año. Al regresar a su casa, su esposa está con un bebé. Ya se nota algo, ¿verdad? Si no es tonto. Sabe calcular, ¿no? Calcular. Yo no estaba en casa, pero mira un poco, aunque no tenga bebé en su seno, por lo menos su esposa está con su panza crecida así. Entonces se nota bien claramente. Investigando, Urías se va a enterar de que el adúltero fue David. David no quería eso. No quería tener vergüenza, sino quería cubrir, esconderlo. Por eso llamó a su siervo Urías para que se quedara con su esposa por lo menos una noche. Entonces, en ese caso ya hay manera de engañar un poco, ¿no? Para poner la razón de su embarazo. Pero este siervo fiel, no quería ir a su casa. Mi Señor, en esta batalla, mis compañeros, mis soldados están luchando. ¿Cómo yo voy a poder descansar tranquilamente en mi casa? Yo me quedo aquí en el palacio real. Mañana temprano me voy a la batalla. Demasiado fiel era Urías, ¿sí? David, eso no era mi plan. Se complicó su plan. Al día siguiente, él no podía ya exigirle más. Bueno, estoy de acuerdo, quédate nomás aquí. Urías durmió en el palacio real. Al día siguiente, mi majestad, si me permite, me voy a la batalla otra vez para luchar por usted. ¿Por qué no? David
le entregó una carta. Urías. Esta carta es para Joab. Al llegar a la batalla, entregale a Joab esta carta. Urías sin saber, sí, mi señor, sin abrir la carta, era como muy obediente, fiel, entregó a su jefe, general principal, Joab. Joab leyó la carta. David le dio una misión importante. Joab, escúchame bien. Lleva a Urías más adelante de la batalla, de nuestro ejército. Luego, en plena batalla, déjalo solo entre los enemigos. Puedes retirarte con los demás soldados. Eso era la misión. ¿Sí? Joab lo hizo. Estaban peleando entre todos juntos y Joab les dio una señal de secreto a los demás soldados. Se retiraron. Urías nomás estaba peleando solo valientemente. Pero uno, aunque sea muy valiente, fuerte, podría enfrentar contra miles de soldados, miles de enemigos. No. Por fin Urías murió ante los enemigos filisteos. ¿Quién lo mató? Los filisteos. ¿Es cierto? Mentira. David fue asesino. Joab fue cómplice. ¿Me hago entender? David no solamente adulteró, sino para cubrir su adulterio, su pecado, asesinó también a su mejor siervo fiel. ¿Malo es David? ¿No? ¿No es malo? ¿David hizo bien? David adulteró, asesinó, cometió pecados, maldades. Entonces, ¿cómo David pudo seguir adelante?
continuamente, sin caerse, sin retroceder. ¿Cómo David pudo ser valiente? ¿Cómo Dios pudo trabajar a través de David? ¿Cómo fue posible todo esto? No es que David fue fiel, bueno, excelente, mejor, ejemplar, sino David estuvo bien con Dios por la fe en Dios. Amén. Cada vez David, en vez de aceptar su pensamiento y sentimiento, la condenación que le daba Satanás, en vez de eso, David se apoyaba en Jehová. Señor, yo cometí esto, aquello. ¿Qué dice usted? Después de cometer el pecado David, Dios le condenó a David. Maldito eres, yo me arrepiento de haberte ungido, levantado como el rey de Israel. Voy a eliminarte del libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Así fue? No. ¿Por qué no? ¿Saben ustedes qué es lo que Dios le habrá dicho a David después de que David cometió pecado? Señor, yo cometí pecado. ¿Qué dice usted? ¿Qué le habrá dicho en ese momento Dios a David? Yo creo que le habrá dicho esta palabra. Nunca más me acordaré
de tus pecados y transgresiones. ¿Qué dicen ustedes? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Así yo creo. Según su sentimiento, según su punto de vista, según el punto de la vista de los demás también, David era malo, sucio, digno de morir. Pero David no se quedó con sus pensamientos y sentimientos, sino cada vez, ante cada situación, ante cada problema y dificultad, él, en vez de quedarse dentro de su pensamiento y sentimiento, se apoyaba en Dios. Señor, ¿qué dice usted? Señor, yo quiero saber su corazón. Señor, yo quiero saber su voluntad. ¿Qué es lo que dice usted, Señor? Cada vez David entraba en la ciudad de refugio, que es Jesucristo. La misericordia de Dios. Hoy nosotros hemos leído Salmos capítulo 62. Ahí nos dice bien claramente sobre este punto. El versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿De dónde viene su salvación? De Dios, dice Dios. ¿Saben qué? Hay muchos que dicen que son salvos. Yo soy salvo, tengo salvación. Pero ellos procuran para establecer su salvación. Ellos cada rato procuran para lograr su salvación, para limpiar sus pecados. La salvación no viene de su obra correcta, limpia de cada uno, sino de Dios viene la salvación. Amén. David así testifica. De Él viene mi salvación. 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. David sabía. Estaba bien firme de ese punto. Por eso David cada rato él esperaba a Jehová. Esperaba a Dios. Por eso dice, en Dios solamente está acallada mi alma. David solamente se apoyaba en Jehová, esperaba a Dios, en vez de tomar alguna decisión por sí mismo. Cuando los demás querían condenarlo a David, David no enfrentó contra ellos, justificándose a sí mismo, sino él se refugiaba en Dios. Él se apoyaba en Jehová.
No solamente en el libro 1 Samuel capítulo 30, sino cada rato. Ante cualquier situación, David consultaba con Dios, le preguntaba a Dios: Señor, todo el mundo se levantó contra mí, quiere apedrearme a mí. Todo el mundo dice que por mi culpa fue esto. ¿Qué dice usted? ¿Yo soy digno de morir? ¿Yo soy culpable? David le consultaba con Dios. Le preguntaba al Señor. Entonces cada rato Dios le decía a David: no es así, David. Tú eres inocente. No te preocupes por nada. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No es que David no cometió ningún pecado, sino que David también cometió pecados. Tuvo fallas, errores, defectos. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver Romanos capítulo 4. El libro Romanos. Busquemos capítulo 4. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. David dice sobre la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Este hombre es bienaventurado. ¿Quién? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Amén. ¿Quién cubre sus pecados? ¿Quién? ¿Quién perdona sus iniquidades? Dios. ¿Por qué Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue entregado por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque Dios preparó el cuerpo de Jesucristo, condenó al pecado de la carne de Jesucristo. Por causa del pecado, Jesucristo obedeció y se entregó en la cruz. Derramando toda su sangre, fue crucificado en la cruz. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así es. Por eso David se quedó firme todo el tiempo. No porque David no cometió ningún error, ni pecado, ni maldad, sino David tuvo defectos, fallas, errores, cometió pecados, tuvo enemigos. Sí. Pero la mano poderosa de Dios no se modificó. La paz, la seguridad que tenía David tampoco se modificó. Sino David estaba bien
firme delante de Dios. David estaba segurísimo de que Dios no inculpaba su pecado. David estaba seguro de que Dios cubría sus pecados y ya perdonó sus iniquidades. Amén. Solo para David Dios preparó a Jesucristo. En ninguna manera. Para todos. Para todo el mundo. Para todos los seres humanos. Dios preparó a Jesucristo. Y Jesucristo logró la eterna redención. Pero algunos se quedan condenados. Algunos se quedan libres de sus pecados. Muy raro, ¿verdad? Es muy raro. Es posible solamente por la fe en Jesucristo. Miren, esta fe, esta santificación, esta justificación, este perdón del pecado, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo nos mantiene? Únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el que se apoya en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, ¿puede ser justo para siempre? Amén. ¿Por qué? Así es el poder de la sangre de Jesucristo. Así es la promesa de Dios. Por eso Él había prometido, nunca más me acordaré. ¿A qué se refiere? Para siempre. No puso una fecha de vencimiento, sino nunca más. Así mencionó. No hay caso, quiere decir. Dios no se acuerda de nuestros pecados eternamente, quiere decir. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. En el caso de David, creyó en Dios. Él se apoyó en Dios, se fortaleció en Jehová. Por eso él testificaba: Jehová es mi roca, mi salvación, mi refugio. Sí. Cuando le enfrentaban sus enemigos, David no peleaba contra ellos, sino David se quedaba en el refugio llamado Dios. Amén. Entonces Dios decía: usted no toquen mi siervo David. David es inocente. David es mi siervo fiel. David es justo. David es correcto, santo, perfecto. David así se quedó en Dios. Por la palabra de Dios. Dios no soltó ni abandonó a David, sino protegió fielmente. Amén. Dios diferencia a los hombres, por eso así apreció tanto, cuidó a David y no nos cuida a nosotros así. ¿Puede ser? Porque no responden bien ustedes. Parece que muchos piensan así. Yo sé que
Dios ama a unos cuantos, pero no me ama a mí. Por eso me sucede esto, aquello, por eso yo no estoy bien, yo no tengo... Mentira. Es pura mentira. Entonces, los que se quedan angustiados nomás, afligidos nomás, quebrantados nomás, decepcionados nomás, quebrantados nomás, ¿por qué? Porque ellos no consultan con Dios. Ellos no tienen interés del corazón de Dios. Ellos no preguntan al Señor, ni escuchan del Señor, sino siguen sus pensamientos, sentimientos, no más. Luego ellos mismos toman decisión, ya no tengo esperanza. ¿Quién tendrá la última palabra? ¿Nosotros o Dios? ¿Por qué ustedes quieren tomar decisión entonces? Ya no puedo más. Ya no quiero más. Hace unas semanas atrás, un seminarista, un joven, abandonó y se fue, lastimosamente. ¿Acaso la iglesia y el seminario es un alojamiento? Donde se aloja y come y vive. Lastimosamente, este joven, él mismo, ya no quiero más. Y desapareció. La semana pasada, otro seminarista me decía, pastor, ya quiero volverme a mi casa. Pero en ese caso, en el caso de él fue un poco diferente. ¿Por qué? Yo le dije lo que dijo Dios. Él aceptó la palabra, dejó su pensamiento y se quedó en el seminario. Sigue. Miren, hermanos, Satanás nos puede tentar, nos puede meter pensamientos, miedos, preocupaciones, oscuridades. Claro, eso es su trabajo. Para eso vive Satanás. Pero eso no nos puede afectar ni puede causar ningún problema. ¿Por qué? Nosotros tenemos Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la iglesia. Tenemos pastores para consultar, para preguntar qué es lo que dice Dios. Pero yo veo que varios hermanos sin consultar conmigo, sin preguntarme a mí, desaparecen nomás, de repente. Ni siquiera yo puedo saber por qué no viene a la iglesia. Están muy mal, hermanos. Ante una situación, un asunto delicado, o ustedes cuando estén quebrantados, decepcionados, afligidos o con temor o que, en ese momento es la hora de preguntar al Señor. ¿No es así? Es el momento de abrir la Biblia y chequear y asegurar qué es lo que dice Dios. Es el momento de tener comunión con el siervo de Dios. ¿Es cierto? En ese caso,
No va a haber ningún problema. En ese caso, Satanás no va a poder hacer nada de nada. Entonces, cuando se manifiesta Satanás fuertemente, cuando uno se calla, se queda con la boca cerrada, no abre su boca ni su corazón ni cuenta con nadie. Luego un día desaparece. Así trabaja Satanás, espíritu maligno. Ustedes no piensen que yo soy salvo, yo estoy segurísimo de mi salvación del pecado, por eso yo puedo estar firme. Mentira. Nadie puede estar firme por sí mismo. Nadie. En Paraguay hay estafadores. En Paraguay también hay trampa por la llamada. Yo pensé que eso había en Corea nomás. En Paraguay también hay. ¿Ustedes saben qué? Cerca de la cuenta bancaria o cualquier asunto del banco, de la tarjeta, sea lo que sea, no manejan por la llamada telefónica. Eso saben ustedes, ¿verdad? ¿No lo sabían? Es estafa. No tienen que ustedes reaccionar ante una llamada, ante un aviso. Soy policía, soy fiscal, soy agente del banco. ¿Qué? Ustedes mismos tienen que ir al banco para asegurar antes de depositar el dinero o transferir. ¿Sí? Miren, nosotros podemos recibir tentación, porque eso es su trabajo de Satanás, para eso existe. ¿Sí? Dios no eliminó Satanás, sino está suelto. ¿Saben ustedes eso? Cuando llegue el momento, Satanás se quedará como estrado de pie de Jesucristo. Eso va a ser ya el fin de la manifestación de Satanás. ¿Me hago entender? Mientras tanto, Satanás trabaja fielmente. Todo el tiempo, buscando, tocando la puerta, tocando el corazón de ustedes, metiendo este pensamiento, otro pensamiento, un montón de cosas. En ese caso, ¿quién podría resistir o enfrentar contra la tentación y el engaño y ataque de Satanás? Nadie. Por eso nosotros necesitamos refugio. ¿Me hago entender? Por eso nosotros necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos comunión. Algunos están confundidos, engañados. Ya soy salvo, soy justo, estoy segurísimo de que soy justo, salvo. Por eso ya no necesito más la iglesia. Ya soy salvo. Mi salvación no se pierde. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar la palabra? ¿Para qué yo tengo que consultar o recibir la guía o tener comunión con los demás? No necesito. Yo puedo mantenerme bien, firme. Mentira. Nadie. Nosotros por eso cada rato tenemos que abrir la Biblia.
Tenemos que abrir nuestro corazón, tener comunión con los demás hermanos en Cristo, con los siervos de Dios. Tenemos que consultar con Dios, con la palabra abierta. Tenemos que preguntar, Señor, según lo que yo veo, me parece que usted ya me abandonó. Usted ya no trabaja más en mi vida. Ya no tengo más esperanza. ¿Qué dice usted? ¿Así es? Tenemos que preguntar al Señor cada rato, en vez de tomar decisión como Elimelech, me voy. No hagan esa tontería. Si uno pregunta al Señor, consulta al Señor, ¿qué es lo que Dios le va a decir? No es así. Eres mi hijo amado, querido. Oye, tú eres justo, tú eres perfecto, no te preocupes por nada, yo estoy contigo. Te amo, te cubro, te protejo también. Amén. Pero el tema es que se quedan. Nadie sabe. Uno sí piensa que mi dificultad, mi situación, nadie me va a comprender. Está ya engañado ya. ¿Me hago entender? Por eso con ese pensamiento, con ese corazón que hace, solo piensa. Luego toma una decisión. Así abandona la iglesia. Así algunos se suicidan diciendo, no tengo más esperanza. No tengo más salida. No sé qué hacer. Estoy muy triste. Por eso yo, ¿qué está haciendo? ¿Cuándo Dios nos dice así? Nunca.
capítulo 27, desde el versículo 1, vamos a leer. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Dijo luego a David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen acá, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Hasta al 12 hemos leído todo el capítulo 27. David fue ungido por Samuel. La verdad que no fue por Samuel, sino Dios eligió a David y ungió como rey de Israel. Quiere decir que la voluntad de Dios pasó de Saúl a David. Aparentemente Saúl seguía en el trono del rey de Israel y David andaba huyendo como un forastero y extranjero miserablemente en la tierra de Israel. Pero la verdad que Dios estaba con David. Dios le cuidaba y le apoyaba a David. Lo que tenía solamente el apoyo humano
de sus personales, su deseo, su idea, su astucia, no más. Pero la voluntad de Dios ya se había ido de Saúl a David. Por eso Saúl, con su ejército, aunque le perseguía a David, no pudo lograr nada de nada. David era un hombre débil, pero Saúl, siendo el rey, no pudo tocar al cuerpo de David. La pelea entre Saúl y David no fue por David, sino fue por la voluntad de Dios y por el apoyo de Dios. Así David pudo sobrevivir y seguir adelante. No murió David porque David peleaba bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David, cuidándolo, protegiéndolo también. Pero un día le llegó un pensamiento. ¿Seré muerto algún día al fin por la mano de Saúl? Le llegó este pensamiento. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Eso no podía suceder. No sucedió y no podía suceder nunca jamás. Eso no es por la fuerza y por la habilidad, por la valentía de David, sino por la promesa de Dios, por la mano poderosa de Dios. A toda manera, David no podía morir por la mano de Saúl, nunca, jamás. Dios no le permitía eso, no podía permitirle este acontecimiento porque Dios le había levantado a David como el rey de Israel. ¿Para qué? Para continuar la genealogía de Jesucristo. La voluntad de Dios, la promesa de Dios estaba con David. Pero un día le llegó este pensamiento: al fin seré muerto por la mano de Saúl. ¿Qué voy a hacer? Por suerte yo sigo con mi vida, pero al fin seré muerto. David, viendo su situación, aceptó este pensamiento. Le llegó este miedo y la preocupación. Ahí David tomó una decisión humana. ¿Qué decía David? Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esta idea no salió de Dios, no fue por la fe en Dios, sino Elimelech descendió a Moab buscando la mejor opción, una salida pronta, una solución rápida. Él dejó Belén, la promesa de Dios, la tierra de la promesa de Dios, ahí
en la tierra de Moab, en el campo de Moab, Elimelech murió, y Mahlón y Kelión también. David también descendió a la tierra de los filisteos por no creer en la promesa de Dios. Él buscaba un lugar seguro, tranquilo. Saúl me persigue todo el tiempo. Al fin seré muerto por la mano de Saúl. No quiero morir por Saúl. Quiero vivir con mi familia, con mis hombres también, con mis seguidores. Por eso le surgió esta idea. Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Si David se hubiese quedado en la tierra de Israel, ¿iba a morir por la mano de Saúl? No creo. No creo. David no podía morir por la mano de Saúl. No podía. David no sobrevivió porque huía bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David. Dios tuvo misericordia de David. Dios lo protegió por su promesa. Pero David se olvidó de Dios. El mejor lugar, el lugar más seguro es la tierra de los filisteos, donde no puede alcanzar la mano de Saúl, porque los filisteos eran enemigos de Israel. Los filisteos perseguían mucho, mataban mucho, atacaban mucho a los israelitas. Goliat era el guerrero filisteo. David, para sobrevivir, queriendo escaparse de la mano de Saúl, eligió el lugar de los enemigos de Israel. El lugar de los enemigos de Dios quiere decir 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Claro, Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos, que eran enemigos muy fuertes y bravos. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Acaso Dios ungió a David para que él fuese el siervo de los filisteos? ¿Será? De ninguna manera. Eso no es la voluntad de Dios.
Lo que hizo David no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Él buscó nomás un lugar seguro y tranquilo. Por eso está mendigando a Aquis, el rey de los filisteos, diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Porque David tiene que hallar gracia ante los ojos del rey de los filisteos. No hay por qué. Como mató a Goliat y derrotó a los filisteos en la batalla. David tiene que pelear contra los filisteos. David tiene que echarlos, tiene que dominar, tiene que conquistar, tiene que matar. Pero ahora, ¿qué hace? Está pidiendo la misericordia. Si he hallado gracia ante tus ojos. Tiene que hallar gracia ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del rey de los filisteos. David se quedó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Claro, en aquel momento no necesitaba huir. No necesitaba huir. Porque Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos. David le mendigó a Aquis, el rey de los filisteos, y recibió la aldea llamada Siclag. En 1 año y 4 meses, construyendo la casa, levantando su hogar, la vivienda, acumulando el material durante 1 año y 4 meses. Ahí David se quedó tranquilo, cómodo, sin huir, sin preocupación, descansando bien, durmiendo bien. Eso no era lo que Dios esperaba. David no lo hizo por la fe en Dios, sino utilizó su manera, eligió un camino cómodo humanamente. Amados hermanos, Dios nos salvó, nos dio la salvación del pecado, nos llamó, nos dio la vida eterna. Dios nos reveló la justicia de Dios por fe. Dios nos permitió la fe. La fe que tenemos nosotros es muy valiosa, muy valiosa. Saben que los doctores, teólogos, no pueden tener esta fe que tenemos nosotros por el estudio, por el conocimiento. Ellos no pueden lograr la fe que tenemos nosotros. Esta vez en Nueva York participaron muchos pastores ACLF. Entre ellos, ahí estaban muchos pastores de las iglesias grandes.
En Estados Unidos en inglés se llama mega church. Mega church. La iglesia grande, así se dice. Ellos son líderes grandes e importantes. Son pastores ejemplares, exitosos, que lograron el éxito para levantar su iglesia en cada región. Por eso en cada departamento, en cada estado, en cada ciudad, ellos son pastores reconocidos, famosos, grandes. Pero ellos, escuchando la palabra durante ese LF, se quedaron asombrados. Pastor Osupak, él predicó el libro Hebreos capítulo 10 constantemente. Cada hora, cada noche, cada mañana. Los pastores se quedaron maravillados por el mensaje que compartió Pastor Osupak. Todos ellos son pastores que predican en sus iglesias. Pero ellos no sabían, no entendían lo que decía la Biblia. Sobre todo, el mundo de la fe. El mundo de la gracia de Dios. La eterna redención, la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la vida de fe, el mundo de la gracia. Ellos no sabían. Escuchando esta vez, se quedaron muy, muy maravillados. Los que participaron una vez, 2 veces, esta vez se quedaron bien firmes de su salvación del pecado también. En Israel, Pastor Osupak, cuando visitó la vez pasada, el rabino principal más grande y alto en Israel entre los judíos, Pastor Osupak, ante él, abriendo la Biblia, le predicó sobre el propiciatorio, donde Dios ordenó a meter las tablas de los mandamientos. ¿Por qué? El rabino se quedó asombrado. Él, siendo un judío, estudiando mucho las escrituras, él no comprendía. Leía la letra, enseñaba la letra, la medida del propiciatorio, el material, los mandamientos, pero no sabía por qué Dios ordenó a meter las tablas de la ley, de los mandamientos y tapar con el propiciatorio. Se quedó muy, muy asombrado. Él dijo que quería ir a Corea. Sí. Pastor Osupak le invitó. Creo que la vez pasada, por falta de tiempo, Pastor Osupak no pudo predicarle tanto el evangelio con los detalles. Creo que cuando visita Corea, ahí va a poder escuchar la palabra más detalladamente y recibirá la salvación del pecado también. Hermanos, la fe de la salvación del pecado que tenemos nosotros. ¿Ustedes tienen pecados o no? Wow. Tienen fe maravillosa, preciosa, excelente, muy valiosa.
Pero esta fe no tienen muchos, lastimosamente. Es verdad. Memorizando muchos versículos de la Biblia, teniendo conocimiento, título, estudio. No entienden. No pueden ver lo que Dios preparó para nosotros. Teniendo conocimiento, memorizando bien los versículos, sufren por sus pecados. Nunca termina la condenación por el pecado en sus corazones y sus vidas. Porque no tienen fe en Jesucristo. Porque no entienden en lo que Dios preparó para nosotros. La fe que tenemos nosotros es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, nos ayudó el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos creer en el Evangelio. ¿Saben eso? No fue por la inteligencia excelente de ustedes. No fue por la capacidad intelectual de ustedes. Sino Dios nos abrió nuestra mente. Dios nos abrió nuestro corazón. El Espíritu Santo se ha manifestado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí se prendió la luz. Ahí nos llegó la fe. ¿Me voy a entender? Es la obra enorme, maravillosa del Espíritu Santo. Es de Dios. Así nosotros llegamos a recibir la salvación del pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué Dios nos permitió esta gracia maravillosa? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos abrió nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos permitió entender el Evangelio? ¿Por qué Dios nos permitió encontrar con la iglesia de Dios, con el siervo de Dios y oír la verdad y aceptar la palabra de Dios y creer y recibir la salvación del pecado? ¿Por qué? Para que nosotros vivamos cómodamente en este mundo, tranquilamente en este mundo. No. Dios le ungió a David como el rey de Israel. Entonces David tenía que sentarse en el trono del rey de Israel. Dios nos llamó, Dios nos permitió la salvación del pecado para utilizarnos la vida nuestra por el Evangelio. Dios nos derramó la gracia para que muchas personas puedan recibir la salvación del pecado a través de nosotros. Amén. Apóstol Pablo, desde que recibió la salvación del pecado, él no vivió calladito, buscando la comodidad, tranquilidad, paz, sino abrió la boca, predicó lo que le molestaba tanto a la sociedad de los judíos. Él sin cesar predicó el Evangelio por todo lado. Así provocó la ira de los judíos. Pablo, siendo judío,
recibió el odio, el gran odio de los demás judíos. Por
predicar el Evangelio. Por eso él recibió muchas persecuciones, tuvo peligro de muerte, azotado, heridos, encarcelado también muchas veces. Había muchas personas que estaban esperando a matarlo a Pablo. Se dedicaban a eso. Así fue muy fuerte, la situación. ¿Por qué? Apóstol Pablo también podía llevar una vida tranquila. Si se callaba, si se quedaba en un lugar tranquilo, escondido, guardando su salvación. Soy salvo, sí. Salvo soy. Justo soy. Limpio soy. Gracias, Señor. Él con su certeza de la salvación del pecado se hubiese quedado en un pueblo pequeño, ocupando una casa, calladito, escondido, tranquilo. Igual iba a recibir tantas persecuciones. No creo. No creo. Pero él no buscó su tranquilidad, su paz, sino conforme a la voluntad de Dios. Él siguió predicando el Evangelio sin cesar, orando al Señor, viajando por todo lado. Se dedicó a predicar el Evangelio. Vivió para predicar el Evangelio. Por eso recibió la persecución y el odio de sus paisanos constantemente. Así él provocó la ira de los judíos. Por eso a través de él Dios pudo trabajar grandemente. A través de apóstol Pablo, en muchos lugares, muchas personas recibieron la salvación del pecado. ¿Es cierto? Entonces, ¿acaso Dios diferencia a los cristianos? Bueno, yo amo a Pablo. Yo voy a trabajar a través de Pablo. Con los demás, no quiero hacer caso. ¿Acaso será así? ¿Acaso Dios decidió a trabajar a través del pastor Osupac no más? Yo elegí mi siervo fiel. A mí me gusta el trabajo de este siervo. Yo voy a utilizar nomás la vida de este siervo. Así Dios decidió, por eso Él trabaja mucho a través de él. De ninguna manera. No hay diferencia. El valor del Evangelio, el poder del Evangelio que nosotros recibimos y tenemos es la misma cosa. Pastor Osupac, después de recibir la salvación del pecado, durante 60 años, sin cesar, él predicó el Evangelio constantemente. Por eso por todo lado hay muchos enemigos de él. Así es. También a través de él muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó grandemente a través de él, utilizando su vida, su cuerpo, su tiempo. Así, el Evangelio llegó a muchísimas personas. A nosotros también. ¿Es cierto?
¿Acaso Dios no va a querer trabajar a través de ustedes? ¿Por qué no? Por ser coreano, Dios trabaja más. Por ser paraguayos, Dios no va a trabajar tanto. ¿Será? Creo que algunos tienen esa idea. En el caso de pastor es diferente porque es de Corea. Es coreano. Tiene otra condición, otra capacidad. Pero en mi caso, soy de Paraguay. Soy pobre. Soy de una familia pobre. Yo no tengo nada. No tengo capacidad. Algunos creo que piensan así, aceptando ese pensamiento, se quedan encerrados. No puedo. No puedo vivir por la fe. No puedo predicar el Evangelio. Yo no puedo servir al Señor. Yo no puedo anunciar el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por el Evangelio. Los pastores coreanos, por ser coreanos, son diferentes. Mentira. Pura mentira. Pura mentira. Ustedes vieron cómo avanza el trabajo en el coro Gracias. Ahí están varios extranjeros. Un mexicano, un chileno y uno de Ghana, creo que está de vacaciones. Se escapó y está descansando un poco. Pero yo veo que hermano Julio es un mexicano, ustedes saben, ¿verdad? Él habla bien coreano, inglés, español, canta bien también. No hay diferencia. Dentro del coro Gracias, no hay diferencia. Por ser coreano no hay mejor atención. Por ser extranjero no hay... No, eso no existe. Sea quien sea. El que camina por la fe, el que recibe el entrenamiento, la enseñanza, doblegando su corazón, crece, mejora, desarrolla. Hermano José de Chile también. Yo veo que él también está desarrollando muchísimo. Asimismo, no hay diferencia entre coreano, paraguayo, chileno, mexicano, boliviano, argentino, brasilero, europeo, asiático, africano. El Evangelio tiene el mismo valor y el mismo poder. Amén. ¿Acaso Pastor Osupa predica el Evangelio grandemente, abiertamente, porque tiene mejor condición y mejor apoyo y más capacidad que los demás? Mentira. Claro, ahora él tiene más apoyo que antes. Hay muchos hermanos que apoyan, hay muchos pastores que le acompañan, le apoyan también. La iglesia de Gangnam le apoya también. Por eso él puede viajar por todo lado. Puede organizar más trabajos, porque la misión
es ya bastante grande, muy fuerte también. Por eso él organiza más trabajo, en ninguna manera. Cuando él no tenía nada, igual él se dedicaba a predicar el Evangelio. ¿Saben eso? Cuando él tenía hambre, cuando él tenía frío, cuando él estaba solito, nadie le apoyaba, nadie le confiaba, nadie le consideraba como un siervo de Dios. Igual, él caminó con el Señor para predicar el Evangelio. Él se dedicó a predicar el Evangelio sin importar su situación. Él siguió adelante. Él mismo nos compartió varias veces. Cuando nació pastor de Nueva York, pastor Yonggu Park, su hijo, durante varios días ellos no comieron nada. Pastor Osu Park, la pastora embarazada, estaban pasando con hambre. No tenían nada. Al nacer, de repente le visitó una hermana, no, antes de nacer, ¿sí? Cuando tenía, ¿cómo se dice? Ese último dolor, antes del parto, ¿cómo se dice? Contracción. Cuando vino la contracción. Justamente llegó una hermana. Él ya viendo esa situación, pastor, ¿sabe que yo fui enfermera en un hospital? Yo tengo licencia también para... Así ella preparó y recibió. Dirigió el parto en la casa, ¿sí? En Corea eso era normal, muy normal en aquel momento. Yo también nací en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, ¿sí? Y ella, después de recibir el bebé, después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, así sale el pecho, la leche, ¿sí? Pero ella vio que la olla estaba bien limpia, bien seca. Creo que bajo polvo estaba. La olla, plato, los cubiertos, todo estaban bien desocupados, bien limpios. Ella salió corriendo, compró un poco de arroz, un poco de nalga, un poco de carne, cocinó y le sirvió. Para las mujeres que tienen parto, es muy bueno y saludable la sopa de nalga, ¿se dice? Perdón. Alga. Nalga, ¿qué es? Creo que elegí mal la palabra, perdón, sí. Alga. Sopa de alga. Olvídense de nalga, sí, por favor. Olvídense. Sopa de alga. Eso es muy saludable. Muy saludable. Sí. Así, Pastor Osupa, él dice que mi hijo desde nacer me ofreció una mesa de comida. Sí. Porque antes de eso no podía comer.
Por eso él había abandonado el Evangelio. Yo no quiero predicar más, no quiero vivir así miserablemente, pasando con hambre. Yo no me arrepiento de haber tomado este camino. Me voy. ¿Él había hecho algo así? En ninguna manera. Aún así, él predicaba el Evangelio. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, oraba al Señor para poder ampliar más trabajo de la evangelización. Solamente pensaba en eso. ¿Cómo podríamos hacer llegar este Evangelio a más personas? Para eso necesitamos el seminario. Necesitamos entrenar muchos seminaristas, ministros, formar ministros y enviar a cada ciudad, a cada país. ¿En qué año empezó nuestro seminario de la misión? Pastor Yongguk Pak nació en el año 74. Pastor Subak ya mencionó varias veces en su prédica. Ustedes no escuchan bien atentamente su prédica. La hija nació en el año 72, el hijo nació en el año 74, luego nació el seminario en el año 76, después de 2 años, ¿sí? Él, cuando no tenía nada, igual vivió entregándose todo su ser por el Evangelio. ¿Me hago entender? Él fue entregado al Señor 100% por el Evangelio. Su vida completa, su tiempo completo, su cuerpo completo, toda la vida de Él. Algunos dicen, ¿por qué Pastor Usupa anda en un carro de lujo? ¿Por qué Dios le permitió? ¿Por qué Pastor Usupa recibe la mejor atención? Porque Dios le permitió. Si Dios les permite a ustedes no recibirán. También. Dios recompensó al Pastor Usupa. También le agregó, le añadió más talento, más fe, más fuerza, más sabiduría, más salud. De todo, Dios le añadió, le agregó. ¿Por qué? Dios tenía que utilizar su vida. ¿Me hago entender? Entre miles de personas. Todos no tienen interés del Evangelio. No quieren ofrecer ni un poco de su tiempo, ni un poco de su habilidad. No quieren sufrir ni un poco por el Evangelio, por el Señor. Ni siquiera quieren ofrendar una moneda. No quieren gastar nada, no quieren entregar nada. No quieren sufrir nada por el Evangelio, sino buscan cómo yo voy a poder vivir mejor, cómo yo voy a poder comer mejor, cómo yo voy a poder piensan en eso, se dedican a eso. Ignorando la voluntad de Dios, sin hacer caso con el Evangelio. Pero hay uno que se entrega todo su ser al Señor, al trabajo del Evangelio, sin cuidarse a sí mismo. En vez de utilizar por sí mismo, utiliza lo que tiene para el Señor, para el Evangelio. Entonces, ¿a quién Dios dará su apoyo, la abundancia, la riqueza, para que Él pueda predicar más el Evangelio? A Él obviamente, no a todos. ¿Me hago entender?
Yo veo que en estos días, hermano Juan Ignacio tiene varios discípulos. Cada vez cuando yo voy, yo observo el trabajo, ¿no? Desde unos días atrás, hermano Joel agarraba esa herramienta, ¿cómo se dice? ¿Cuchilla se dice? Cuchara, perdón. Cuchara. Va a enseñar todo lo que tiene. ¿Por qué va a esconder? Una técnica mejor y un secreto por el trabajo de albañilería. ¿Por qué va a esconder? Hermano Juan, usted le enseñó todo, ¿no? Le está enseñando todos los secretos, ¿sí? ¿Por qué? Presta atención, hace caso, aprende, absorbe, escucha. Esconder ante él. Porque no le va a apoyar, no le va a dar lo que falta, no le va a agregar más conocimiento, más fuerza, más sabiduría. Obviamente. Apóstol Pablo, él no fue una persona excelente o diferente o especial, sino él aceptó la voluntad de Dios. Se dedicó al trabajo del evangelio. Por eso Dios no pudo menos que añadirle a él más cosas por el evangelio. Amén. ¿Quién dice que no sé predicar el evangelio? ¡Qué vergüenza! No diga eso. ¿Por qué no sabe predicar el evangelio? ¿Acaso Dios no quiere darle el conocimiento, la sabiduría, la habilidad para predicar el evangelio? Dios quiere, Dios está dispuesto. Dios quiere dar, quiere dar. Entonces, ¿por qué no tiene? No predica el evangelio. No tiene interés del evangelio. Pasando 1 año, 2 años después de recibir la salvación del pecado. No tiene interés. No quiere prestar atención. Por eso no recibe nomás. ¿Me hago entender? Si uno presta atención, si uno acepta la voluntad de Dios y se dedica al trabajo del evangelio, Dios no hay por qué esconder ante Él lo que tiene, sino le va a añadir más cosas. Amén. Más sabiduría, más coraje, más habilidad, más conocimiento, más fuerza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo lo que tiene Pastor Osupac, Dios le añadió. Dios le añadió. Dios le permitió. Por eso nomás. Amados hermanos, ustedes también pueden recibir la misma cosa. Pueden experimentar la misma bendición, el mismo apoyo de Dios. Amén. ¿Cómo? Si ustedes aceptan la voluntad de Dios. Si se dedican al trabajo del evangelio, entregándose al Señor, su vida. ¿Por qué Dios no les va a dar? ¿Por qué Dios no les va a permitir, les va a abrir el camino? Por supuesto que sí. Todo lo que recibí yo, también así fue. Así fue. Yo sé que hay más todavía que Dios me quiere dar a mí. Por eso yo, ante trabajos nuevos, no quiero retroceder, no quiero huir, sino, sí Señor, amén,
Yo quiero seguir adelante. Yo quiero experimentar la obra de Dios, el apoyo de Dios. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Por qué no? Amados hermanos, que vivan por la fe, por el Evangelio, por favor. Ahí está sabiduría, ahí está prudencia, ahí está todo el apoyo, toda la riqueza, toda la añadidura que viene de Dios. Amén. ¿Por qué Dios no les va a dar a ustedes? Obviamente. El conocimiento, la sabiduría, la habilidad, también Dios puede darnos a nosotros. Este domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben ustedes? Ayer no escucharon la noticia. Ofrenda decidida. Qué alegría, ¿verdad? ¿Quién está suspirando? Qué alegría, qué bendición. Ofrenda decidida. Por la visita del pastor Osupa. Tenemos que preparar. Amados hermanos, hay muchos proyectos que tenemos que desarrollar más todavía. Hay bastante eco en el salón nuestro. Hay veces ustedes no me escuchan bien, ¿verdad? ¿No? ¿Me escuchan bien? Oh, tienen buen oído ustedes, ¿sí? Pero muchos me reclaman a mi pastor, yo no escuché nada hoy. Ahí hasta atrás no alcanza el sonido y no es entendible eso. Si es posible, tenemos que cambiar la decoración de nuestro salón. Número 1, el piso. Número 2, la pared de otro lado. Número 3, esta pared. Perdón. El piso número 1, la pared del escenario número 2, otra pared número 3, el techo número 4, la pared de ambos lados número 5, de la importancia. No vamos a poder tocar muchas cosas antes de la visita del pastor Osupa, pero vamos a mejorar hasta donde podamos. Todo eso también requiere cierto gasto. También tenemos que mejorar nuestro equipo. También tenemos cuenta pendiente acumulada también. Varias veces estaba por cortarse la luz. Se había cortado el internet varias veces. Apresuradamente teníamos que pagar. Por eso, por todos los asuntos, en la reunión de delegados nosotros decidimos hacer ofrenda decidida este domingo que viene por una meta de 700 millones de guaraníes. 700 millones de guaraníes. No es mucho, ¿verdad? Sí. Hay veces en la ofrenda decidida, hay algunos adolescentes hacen prueba de su bolígrafo. Como sale muy bien su bolígrafo, pone varios 0, 0, 0, 0, 0. No hagan eso, sino de verdad que participen a la ofrenda decidida. La ofrenda es la misma cosa. Si uno predica el Evangelio, Dios le permite más sabiduría, más conocimiento. Amén. Sí.
Mi español, aunque tiene bastante falla, pero yo pude desarrollar predicando el Evangelio. Dios me añadió, Dios me ayudó por predicar el Evangelio. La ofrenda también la misma cosa. Ustedes no digan que yo no tengo nada, soy pobre, yo no puedo ofrendar porque no tengo nada. No piensen en ofrendar lo que sobra en su bolsillo, sino la ventaja de la ofrenda decidida es tomar un monto por la fe, confiando en el Señor, apoyándose en el Señor y recibir del Señor y ofrendar. Ahí uno puede experimentar más apoyo de Dios. Amén. No piensen en huir, ni retroceder, ni esconderse ante este asunto tan importante. Dios nos quiere dar tantas bendiciones y abundancias por el Evangelio sin límite. Ustedes pueden recibir todo. Dios está con nosotros. Hoy leímos 27, pero creo que no tenemos tiempo para tocar hasta los detalles de este capítulo. David se escondió en la tierra de los filisteos por no enfrentar contra su situación. Por eso Dios tenía que quemar Siclag para que él pudiera salir de ahí. Dios empujó. Dios no nos permite esta vida para que nosotros nos quedemos en Siclag cómodamente, tranquilamente, suspirando. Aquí ya no llega más peligro, aquí no llega más el problema y enemigo, la persecución. Dios no quiere eso. Dios no nos permite la vida por eso, sino David tiene que llegar a Jerusalén para sentarse en el trono del rey. Después de ese paso hubo más paso todavía, no fue de repente, pero él perdió 1 año y 4 meses en Siclag. ¿Me hago entender? Él tenía que caminar y seguir adelante. Dios no nos permite la vida para que nosotros nos quedemos cómodamente, escondidamente en este mundo, sino Dios a través de nosotros quiere trabajar tanto. Amén. Entonces para eso tenemos que seguir adelante con el Evangelio. Amén. Esta ofrenda decidida, esta preparación de CLF va a ser una bendición tan grande para todos ustedes. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por